todo, la voz muy libre, la voz más o menos puede manejarla de este nivel, sería lo preferido. Muchas gracias. Bueno, gracias maestra Yolanda Sánchez por estar aquí con nosotros, con Rosela, Maite, Nino. Esta es una entrevista para un proyecto que todavía no tiene nombre, que es sobre la relación del agua con la ciudad de Mexicali, ¿no? Entonces vamos a platicar con la maestra Yolanda sobre una historia breve de esa relación entre el Delta, el territorio de Mexicali, las comunidades que han vivido por aquí, y estaremos haciendo preguntas variadas, ¿no? Desde la experiencia y anécdotas que tenemos con río, canal, pozos, etcétera. Y bueno. Muy bien, pues gracias por la invitación y pues lo que ustedes quieran saber y que esté me alcance a contestarlo, ¿no? Con mucho gusto. Pues yo creo que lo primero sería un poquito platicar sobre la relación que tiene el río con Mexicali, ¿no? Digo, como las primeras poblaciones previas a Mexicali, de qué manera utilizaban el río o cómo es la relación humano-río Colorado, ¿no? En este caso. Bueno, es tan importante el río Colorado que sin él no existiríamos aquí como ciudad, ¿no? Como población. Y respecto a la primera población que hizo uso de las aguas del río Colorado, pues fue la población Cucapá, los indígenas Cucapá, que tienen viviendo en esta región alrededor de 1000 años como grupo ya Cucapá, y bueno, es el único grupo de los nativos de toda la península que tuvo la oportunidad de cultivar la tierra gracias precisamente al río Colorado, ¿verdad? El río Colorado les proveía de agua, y cada año en el verano que se inundaba, ellos se venían hacia las faldas de la sierra, y cuando terminaba la inundación, cuando el agua se regresaba a su curso, entonces ellos regresaban y aprovechaban la humedad para sembrar. Ellos fueron agricultores desde hace 1000 años, sembrando primero calabaza, frijol y maíz. Posteriormente, cuando llegan los españoles en el año de 1540, empiezan a sembrar sandía y melón, que les dieron semillas. Entonces los Cucapá por eso se llaman a sí mismos los que van y vienen, porque una parte del año estaban allá y otra estaban en la sierra. Y además son el único grupo humano que practica la agricultura, ¿no? Entonces... en esa época anterior a la llegada de los misioneros, no la hubo en Baja California. Ya cuando llegan los misioneros, ellos les enseñan a cultivar la tierra, hacen acequias, aprovechan los arroyos y empiezan a enseñarles, pero estamos hablando ya de 1700, ¿no? Entonces, pero estos Cucapá hace 1000 años que estaban cultivando la tierra. ¿Y cómo cambia esa relación cuando llegan los misioneros? De los Cucapá. Bueno, cuando el delta del río Colorado pasó a poder de los extranjeros, primero de Guillermo Andrade, pero no pasó nada en ese tiempo porque Guillermo Andrade no tuvo manera de cultivar la tierra ni nada de eso, pero cuando le vende la tierra, 340,000 hectáreas a la Colorado Riverland Company, entonces cambia la relación, porque aunque desde el primer contrato que se hizo con Guillermo Andrade y el gobierno de Porfirio Díaz dice que se le debe dar 10 hectáreas a cada familia Cucapá, nunca se cumplió con eso. Entonces cuando llegan los mexicanos y ya mestizos, que es a partir de 1900, entonces empieza a haber ya problemas y poco a poco los van replegando hacia la sierra, ¿verdad? Ya no tenían la libertad de ir y venir como ellos querían, porque empiezan a surgir los ranchos y todo eso. Otra cosa, bueno, sobre eso también hay que decir que es con la aplicación de la reforma agraria cuando definitivamente los Cucapá fueron restringida a un área muy pequeña, que es donde actualmente viven.
En el 38 por ahí. Sí, en el 37 se reparten las tierras y los Cucapás siguieron viviendo a lo largo del canal. Ese canal ellos tenían la costumbre de vivir muy separados. Vivía una familia, por allá unos kilómetros otra y así. Pero definitivamente se vienen al lugar donde ahorita vienen, que es la comunidad del mayor indígena Cucapá. Se vienen en 1979-80, cuando hay la gran inundación del delta del Colorado, la última gran inundación que ha habido. ¿Cómo funcionaban esas inundaciones? ¿Son naturales o esas inundaciones ya eran distintas después de la canalización? Mira, las corrientes del Colorado eran naturales. En los meses de verano, cuando venían los deshielos allá en las montañas rocallosas, había una gran corriente y entonces el agua se salía de su cauce, pero no causaba daños porque nada más regaba las tierras alrededor. Al contrario, era el beneficio que tenían los Cucapá, ¿verdad? Quedaban húmedas las tierras y sembraban ahí. Pero las inundaciones, cuando ya se hace la canalización, a partir de 1901, el 20 de junio, se inaugura el canal, la compuerta Char, que va a contener el agua del canal Álamo. Entonces, en ese tiempo, pues ya son obras hechas por los hombres, ¿verdad? Ya no son las inundaciones naturales. Hay una inundación muy fuerte cuando se estaba trabajando y eso es lo que hace, curiosamente, esa inundación que hace que nazca Mexicali aquí donde nació, porque los señores que estaban trabajando en las obras de canalización allí en la compuerta Char se vienen para acá, sus carpas, sus chozas se inundan y entonces se vienen para acá a la parte alta de Mexicali, que vendría siendo pues un poco donde ahorita está el Callejón Zorrilla, por ese rumbo. Entonces por eso Mexicali nace allí, o sea, todo lo que tiene que ver con Mexicali está relacionado con el río, ¿verdad? Entonces se vienen, pero en 1905 hay un rompimiento del bordo, 10 metros, se hace un boquete de 10 metros y sale el agua con toda su fuerza. Hacía más de 30 años que no había una corriente tan fuerte. Entonces, esa corriente va a inundar todo Mexicali. Mexicali apenas estaba formándose, estamos hablando de 1904. Había unas 60 casitas, había la estación del tren, la vía, se habían construido 28 kilómetros de vía y todo se lo llevó el agua, ¿verdad? Entonces, ese sí fue ya un rompimiento por una mala construcción. Se usaron, se hicieron los trabajos para ahorrar todo el tiempo, ¿no? Hicieron cierto tipo de trabajo que no resistió la posible corriente que pudiera venir. Entonces, cuando se viene fuerte, revienta el bordo y llega hasta acá. Llega hasta la laguna Saltoncí, ustedes la deben de conocer. Esa laguna se formó con el agua de la inundación de 1905 a 1907. No había manera de controlarla. Los mexicalenses no pudieron. La compañía del agua, que eran norteamericanos, tampoco. Entonces el ferrocarril es el que va a controlar esa inundación en febrero de 1907, lanzando miles de toneladas de piedra, ¿verdad? Fueron construyendo poco a poco la vía, que se la había llevado el tren de Yuma para acá. Construían, lanzaban piedra, construían otro pedazo y lanzaban piedra, y así fue como controlaron el agua. Y pues otras inundaciones que ha habido así muy fuertes que han causado muertes fue una de 1941 y la del 79-80 que afortunadamente trajo un beneficio también porque llenó la Laguna Salada. La Laguna Salada ha tenido diferentes etapas, ¿verdad? En que está llena, se ha vaciado. Y de chica me tocó ir allí cuando estaba llena y luego se secó a mediados ¿qué será? Como en los 70 por ahí, y luego en el 79 empezó a llenarse. Había un proyecto muy interesante, a mí me lo mostró el señor ingeniero Salcedo. Él tenía un proyecto, compró terrenos allí, o sea, apropió, quién sabe. El caso es que tenía toda la parte de frente de la Laguna Salada, entonces tenía agua. Estamos hablando de los 80.
estaba llena de agua. Entonces, el proyecto era hacer un centro turístico, hotel, helipuerto, embarcadero. Era una cosa, él tenía una maqueta ahí en la Secretaría de la Reforma Agraria porque era el director ahí, y me estuvo enseñando todo lo que pensaban hacer. Desafortunadamente habían construido para eso en 1975 un canal que venía más o menos en kilómetro 80. Todavía cuando van a San Felipe pueden ver ustedes los restos de ese canal, siempre tiene poquita agua. Ese canal iba a llenarse, a traer agua del Golfo y del río, que se iban a mezclar, iban a llenar la laguna, y se pensaba pues hacer que produjera peces de todo tipo y plantas, y de hecho eso ocurrió con la inundación, pero se reventó el canal y ya no se pudo llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Lo único que se alcanzó a hacer fueron unas albercas, yo creo que a ustedes ya no les tocó, pero en la entrada había unas albercas, la gente de aquí iba a las albercas. ¿En qué parte está? Más o menos donde está la entrada de Pavarotti. Todavía por ahí se ven restos hay un tanque, creo, por ahí, por la carretera a Tijuana. Sí, ahí lo pueden ver ustedes lo que quedó. Y entonces, allí iba a ser el proyecto de Salcedo Montón. El caso es que, pues, el agua les ganó, una inundación muy fuerte, que se desbordó el río, el río Colorado, llovió mucho en las Rocallosas y se vino. Sí le avisaron a México, pero no hicieron lo suficiente. Ahí fue cuando hace la demanda el señor Mosqueda, esa época en la que se inunda el río Jardín, también se deshace todo. Todo se destruyó, toda esa parte se destruyó. De hecho, los Ucapá vivían más o menos del kilómetro 50 al 80, estaban ellos dispersos ahí, y todas las casitas todavía eran casas de Cachanilla, todas se las llevó. Entonces, pues toda esa zona, Mosqueda y otros campos, que había muchos campos de gringos que venían a vacacionar, y todo eso se llevó. Antes de esa inundación había unas lagunas muy bonitas ahí. A mí me tocó muchas veces ir a remar en esos lugares. Rentaban ahí, eran lanchas de los gringos, pero los Cucapá las cuidaban y aprovechaban y las rentaban cuando uno les pedía. Tengo una pregunta antes de avanzar, que tiene que ver con la primera inundación, la de 1905, 5 fue, ¿verdad? al 7. Del 5 al 7. En los primeros mapas que se ve de Mexicali y Caléxico, la estructura de las calles están como paralelas, o sea, continúa, pareciera como si Caléxico nada más estuviera, pues ni siquiera el borde, ¿no? Nada más la línea ahí virtual de la división, pero se veía como si fuera la misma calle de norte a sur. Ese cambio tiene que ver, o sea, el cambio de que la estructura está como desfasada ahorita, si ya vemos en el mapa, tiene que ver con que la inundación hizo una afectación y ya como que se hizo un desfase y un movimiento en el trazo, ¿o no? Sí, mira, debe quedar muy claro que Mexicali surge como consecuencia de un proyecto de desarrollo agrícola del Valle Imperial. Ellos querían hacer, pues desarrollar el valle, hacer un canal, traer el agua del río Colorado, que está como a unos 70 kilómetros más o menos. Entonces pensaban traer el agua, pero no pudieron por las dunas. Ustedes han visto las dunas que tuvieron la culpa de que el canal se hiciera por el territorio mexicano. Los gringos le piden permiso al presidente Porfirio Díaz y les dice no, ¿verdad? No pueden hacerlo, pero les valió, ¿no? Ellos hicieron el canal. Nadie va a ver. Nadie nos va a ver, está muy lejos. Hicieron el canal por el lado mexicano, y entonces esa gente que vino a hacer el canal, gente del Castillo, de Ensenada, de Calmayí, del Álamo, que eran minerales que estaban en decadencia, ellos fueron los que vinieron a trabajar acá, mexicanos, son los fundadores de Mexicali. Entonces, esto que tú dices de por qué ellos tienen las ciudades
son Retícula. como cuadriculadas, ¿no? Ajá. Sus ciudades. No son como las de nosotros. Ustedes ven las ciudades de México y al centro está el Palacio de Gobierno, la iglesia, el parque y edificios públicos. Y ya todo lo demás se va desparramando alrededor. Aquí no, aquí era una cuadrícula reticular. Entonces, la de Caléxico. El señor que hizo el plano de Mexicali fue el mismo que hizo el de Caléxico. Por eso continuaron las calles. De hecho, continuaron, ¿verdad? Era la misma, la Hefferman continuó para acá, la otra, que es cómo se llama, todas continuaron. Estamos hablando que Mexicali llegaba hasta la calle Morelos. Entonces, las 4 callecitas que había continuaban de las de Caléxico. Esto que tú dices ocurrió con la inundación. La vía que se estaba construyendo se había empezado a construir a partir de diciembre de 1904. Esa vía venía casi recta de Caléxico, casi recta, pasaba para acá, pero el agua se llevó la vía y se llevó también parte de lo que era Mexicali, ¿verdad? Una calle que estaba por allá que se llamaba del Río, porque estaba a un lado, para aquel lado estaba el Río Nuevo. Entonces esa calle se llevó varias calles. Ustedes, la inundación dejó un gran barranco que todavía se ve allí, la calle del Río, que se llama, que es el Río Nuevo. Efectivamente, el mismo Río Nuevo se corrió para acá como medio kilómetro, se desvió y el Río Nuevo más o menos estaba a su cauce por la calle 8 de Pueblo Nuevo. Ahorita no sé cómo se llaman, pero a mí me tocó cuando eran las calles numeradas, y en la 8 por allí todavía se ven restos de lo que era el río. Entonces se formaron con la inundación muchos barrancos, ¿verdad? Muchos barrancos. Por eso Loma Linda, que es la tierra bendita donde yo nací, Loma Linda se llama así porque se formaron un montón de lomas con el agua. De hecho, yo vivía por la calle Primera y San Luis, y de este lado había un barranco que todos los 8 años que vivía allí, siempre tuvo agua. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Y el agua caía, había como unos conductos de agua de madera y terminaban en un tubo y caía al barranco. Esa agua pues venía de otros barrancos, ¿no? Entonces yo recuerdo una de las anécdotas que me tocó de chiquilla, un día que un hermano mayor, como 4 o 5 años mayor que yo, no fue a la escuela y nos fuimos a subirnos al tubo, nos montamos en el tubo y estábamos viendo la caída del agua. Y ahí pues, nos pasó el tiempo y que llega mi mamá, ¿no? Y sácate unos cintarazos porque era peligroso. El barranco de hecho estaba como a mínimo unos 10 metros. Entonces nosotros montados en el tubo que salía así, ¿no? Entonces, sí, o sea, tuvo muchas consecuencias. Mexicali estuvo separado en 2. Ese barranco que se abrió, el grande, que es el Río Nuevo ahora, la calle del Río, ese dividió a Mexicali. Me cuenta que esa era una cicatriz que dividió a Mexicali. 10 años no había paso. Por allí alguna gente se cruzaba en techos todavía hasta los 50, en ciertas partes, en techos de carro, remaban en los techos y cruzaban de aquel lado para acá y de aquí para allá, les cobraban por eso, 20 centavos. Y sí, así era Mexicali, debido a ese barranco lleno de agua que se hizo. Ese barranco tuvo mucha agua y era el agua limpia, agua que venía del río. Entonces hay una anécdota que me contó un señor de ahí de Bellavista. Dice que cuando él estaba chiquito llegaron ahí en los años 30, por ahí, fueron de los primeros que se cambiaron ahí, él estaba chico. Y en ese tiempo era tanta el agua que traía el barranco que era lo que les decía el espejo de agua que permitía que los patos llegaran allí. Entonces dice que una vez se fueron y había un patito chiquito que no pudo volar. Se iban pues en primavera, ¿no? Se iban para allá, llegaban en otoño y se iban en primavera, canadienses. Entonces se quedó ese patito y él lo tomó y lo crió.
Entonces creció el pato rápidamente y la siguiente temporada, cuando vinieron los otros patos, ahí se quedaron y el patito se integró con ellos, y cuando ya se fueron, ya se iban a ir, se unió a la parvada y voló. Pero dice que cuando ya iban volando, se regresó y empezó a caminar hacia él. Y caminó y llegó con él y luego volvió a subir. Bien, siempre se me ha hecho muy curiosa esa anécdota, muy emotiva, ¿no? Pero es que había cantidad de agua en Mexicali. Ahora lo único que queda es el parque ahí, el bosque de la ciudad. Pero sí hubo muchos cambios. Cambió la vía, la tuvieron que hacer para acá, como está ahorita. Los nombres de las calles, pues varias calles desaparecieron. Sí, fue una inundación muy fuerte. Yo tengo una duda al respecto de esos cambios, ¿no? Como cada cuánto tiempo, o había manera de pronosticar, o ahorita que vemos en retrospectiva, si sucedía cada ciertos años que el río cambiara la ciudad, y si es así, ¿qué tipo de cambios podemos esperar ahora, ¿no? Que ya no hay tanta agua? No, pues ahora ya no hay río, ya, tristemente el río ya. Pero mira, es que las corrientes tenían que ver con las lluvias en las rocallosas. Entonces, no todos los años había esas lluvias tan fuertes. En el caso de Mexicali, les decía yo que hubo de las inundaciones muy fuertes, hubo muchas, ¿no? Pero que no causaban tanto daño. Pero las fuertes que sí causaron daño fueron las del 41, porque murieron varias personas. El algodón, como empezaban, todavía tenían algodón allí, algunos rancheros amontonado, y dicen que el algodón se miraba caminar por todo el agua ahí, y hubo varios muertos, precisamente un señor Nakachimada, en un escrito que hace en contra de Lurdi, del que fue gobernador, del papá del que fue gobernador, porque le robaron sus tierras. Él menciona que uno de sus trabajadores murió tratando de proteger pues el rancho, ¿no? de evitar que llegara el agua hasta cierta parte, y el señor murió ahogado allí está en el documento que está en el archivo, está el nombre de la persona que murió, pero sí causó muchos daños. Yo tengo, los japoneses recién habían formado una colonia agrícola, lo que era la colonia agrícola japonesa, pero se llamaba y se llama todavía Leonavicario. Esta la tuvieron ellos en 1938, 40, por ahí, ellos tuvieron esa colonia. Pues está muy cerca del río Colorado, ¿verdad? De lo que entonces era el gran río Colorado. Entonces ellos se hicieron con mucho esfuerzo, porque tuvieron que comprar agua a la colonia, ahorita no recuerdo el nombre, pero compraron agua, que les vendieran agua de los canales que los agricultores mexicanos tenían. Entonces, estaban apenas levantando la primera cosecha cuando se vino la inundación del 41. Entonces, el algodón y las casitas que habían levantado, los pozos que habían hecho ahí en su colonia, todo se los llevó. Esa colonia desapareció, ellos se fueron de ahí porque pues no tuvieron miedo de que al siguiente año pasara lo mismo, pero en realidad no es tan frecuente, pues no es así fuerte las corrientes. Estamos hablando de que la del 7, luego el 41, la del 78 y las pequeñas, podríamos decir, que sí causan daño, pero no tanto, pues ocurrieron, ¿cierto? Por ejemplo, la del 5 hacía más de 30 años que no había una corriente tan fuerte, ¿verdad? No la esperaban, estaban calculando que si no había habido en 30 años, no iba a haber en otros 30 o en adelante, y de pronto se viene inesperadamente, ¿verdad? Entonces es que el río, como decían los indígenas, había aquí en Mexicali a principios de siglo 2 indígenas, Manazas
y 2 de Bastos, se llamaban. Y estos se la pasaban entre Mexicali y Caléxico. Y ellos les aconsejaban a los mexicalenses que no construyeran en el cauce del río. Les decían, es que el padre del río algún día va a recuperar su cuerpo. Y vaya que lo recuperó y muy pronto. Afortunadamente había poca gente y realmente aquí en Mexicali no hubo muertos. La gente huyó a Caléxico, que protegieron un poco más. Aquí tardaron mucho en controlarlo, pues 2 años. Entonces, esa es la situación. ¿Y ya no ha habido inundaciones en los 80, 90, 2000? No, porque las inundaciones se controlaron prácticamente a partir de la construcción de la presa Hoover. Esto es, la presa se empieza a construir en los 36 más o menos, en 1936, y se termina de construir, y esta presa detiene el agua, no sé si la conocen, pero yo cuando la conocí me espanté, porque si esa presa un día se revienta, adiós Mexicali. Es que está en el cauce del río, está deteniendo el agua. Entonces, afortunadamente, pues con la tecnología estadounidense, pues está muy bien hecha, ¿no? Pero a mí la verdad me asustó ver la cantidad de agua que contiene esa presa. Entonces, cuando ya se hacen las presas y se hacen otras 7 presas a lo largo de los estados usuarios del río Colorado, que son Arizona y Sonora y Baja California y varios de California, son 7 estados de la Unión Americana y los 2 de México. Se hacen presas de menor tamaño que la Hoover, pero esas presas detienen el agua, de tal manera que ahorita ya no hay agua en el río Colorado, ¿verdad? El agua llega a la presa derivadora Morelos y de ahí se deriva por los canales, ¿verdad? Hay un canal principal y el agua que corre por este lado de la presa, de la cortina de la presa, pues es mínima, no fluye, porque el Tratado del Agua, que se firmó en 1944, ese tratado da una cierta cantidad de 1.800 metros cúbicos por segundo a México, y esa es la cantidad de agua que nos dieron en ese año y que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces el río ya no fluye libremente como antes debido a esa situación del montón de presas y pues afortunadamente nosotros tenemos un río que es el Bravo que le da agua a Estados Unidos. Entonces en reciprocidad ellos nos dan agua en el Colorado, porque si no, quiero saber cómo íbamos a vivir nosotros, ¿verdad? Así como está Tijuana, no hay otra fuente aquí más que el río Colorado. Y mencionó al principio al canal Álamo. Este canal está ahorita secón. Creo que no sé si es por donde fluía el cauce natural o es uno de los canales que hicieron con la Colorado. Mira, tenemos la idea equivocada de que Mexicali era un desierto. Mexicali nunca fue un desierto. Mexicali, el delta del Colorado es como una especie de domo, ¿verdad? Hasta aquí, de aquí para acá, era sumamente fértil. De aquí para acá empezaba el problema, ¿verdad? O sea, ya no llegaba el agua natural. Pero Mexicali tenía 5 ríos: el río Pescaderos, el río Las Abejas, el río Hardy, el río Nuevo y el Álamo. Eran 5 ríos. La obra que hicieron de canalización en 1900 a 1901, esa obra fue hacerlo más ancho, poner compuertas, arreglarlo, ¿verdad? Ponerlo en condiciones de que el agua se condujera por ahí. Pero era un río natural. Ya los canales es otra cosa. Había también muchas lagunas en Mexicali: la laguna Santa Olaya, la laguna Vulcano, la laguna Campestre, la laguna México, la Xochimilco. Ya si no conocen esas es porque no sé dónde han estado ustedes. Esas 3 siguen vivas. Siguen vivas. Y ahora está la laguna
que les platicaba de allá de Oxidación, que es una laguna muy bonita. Es una laguna que se ha formado con las aguas negras, pero se van limpiando y ha dado lugar al nacimiento de plantas naturales, nativas de aquí de Mexicali, y animales, ¿verdad? Muchas aves. Está muy bonito. Además están criando ahí, están produciendo árboles para replantar en Mexicali. Entonces, esa es una laguna también. Y claro, la laguna salada, ¿verdad? La laguna salada es nuestra, no pertenece a Tecate ni nada, es de Mexicali. Y la laguna salada es parte de nuestras vivencias, ¿no? Porque allí nos íbamos a bañar cuando estaba, en mi caso cuando estaba chica, porque la hemos cruzado montones de veces para ir al Cañón de Guadalupe, para ir al Cerro de las Conchas y para andar de vagas ahí en la Salada. A mí me encanta andar en la Salada. Desafortunadamente ahorita, pues por los miedos que tiene uno de andar, pero antes yo con un grupito de amigas nos metíamos por la Salada a caminar y solas. Ahora, no, ahora la última vez que fui al Cerro de las Conchas, pues íbamos 3 carros y mi hijo y sus amigos y un cucapá que nos llevaba, porque ya no tiene confianza, pues. Pero antes yo me acuerdo que, por ejemplo, de Sonora, cuando la Laguna Salada estaba llena y que los cucapá vivieron ahí, pescaron ahí, yo entraba por el campo Sonora, cruzaba el cerro, cruzaba toda la sierra de Cucapá y salía a la laguna y no había ningún miedo. Pues ahorita ya no lo haría porque está muy solo todo eso. Entonces, la Laguna Salada, yo pienso que la Laguna Salada alguna vez se va a volver a llenar. De hecho, se está llenando. Ahí en el Cerro de las Conchas, que está muy al sur, ahí se ve agua en una de las fotos que tomé. Se va a volver a llenar. En cuanto llueva mucho allá en el norte, se va a volver a llenar, porque cuando llueve mucho ellos tienen que abrir sus presas y mandar el agua hasta el mar, ¿no? Y en ese trayecto pasa por Mexicali. Y si las rocallosas se deshielan, no sé. Pues ese es el problema. El agua que viene, que ha llenado en las etapas de inundación, ha sido de que las rocallosas se deshielan por calor muy fuerte o por Calentamiento global. eso está más serio, pero Entonces, por ejemplo, si pensamos así como como utópicamente y también como distópicamente, o sea, si Mexicali tomara otra vez el agua que era normal en la ciudad, ¿dónde habría cuerpos de agua ahorita? Pues, por ejemplo, o sea, si estamos así de que hablando de la Rocallosa, Laguna Salada, o sea, ¿qué otros cuerpos de agua estuvieran alrededor de la ciudad? pues yo me imagino que algunos vasos se llenarían. Por ejemplo, la Laguna Vulcano ahorita está llena con el agua de desecho de la geotérmica. Esa agua que ustedes ven ahí alrededor de la geotérmica es agua de desecho, ¿verdad? De vapor que se convierte en agua. No sirve para el uso humano ni agrícola porque tiene muchas sales, pero si esos cuerpos de agua volverían, como decían los indígenas, ¿verdad? Recuperarían sus casas. Entonces, pues el río Abejas está cerrado, el Pescaderos también. Los únicos que están vigentes es el Hardy, el Río Nuevo y un poquito pedacito así muy chiquito y muy cerrado de vegetación es el río Álamo. Todavía está en una parte, pero muy pequeña. En los otros ya están secos, pero ahí están los cauces no desaparecen. Entonces el asunto es el mismo río Colorado. Ahorita si tú lo ves está cerrado con ramas, con tierra, pero si ese volviera a tener su agua, el agua fuerte, la corriente fuerte, pues volvía. Acuérdense que hubo hace unos 4 o 5 años que los gringos nos regalaron un flujo de agua para que se reprodujera la fauna del río Colorado, porque ahorita va uno la desembocadura está, pero para llorar, es triste verlo. Están los
¿cómo se llaman? La tierra así, los terrones rotos, no hay agua, hay ya acaso una manchita por ahí. Entonces nos regalaron un flujo que pues apenas sirvió para medio revivir la vegetación, pero no para que haya un cauce. Creo, hace poco leí que van a volver a darle, ¿verdad? Está pasando ahorita, creo. Pues eso es muy interesante porque, te digo, si la laguna de oxidación, que es de aguas negras, se ha renovado tanto la naturaleza allí, con animales, plantas, todo eso, imagínate si el río volviera a tener agua, qué belleza sería, ¿verdad? Hay una parte del río que siempre tiene agua, que se llama allí en la colonia Carranza, el Vado Carranza, allí siempre tiene agua el río, de alguna manera siempre hay poquita agua y la gente a veces cuando hay suficiente va y se baña, eso ahí. Pero antes era una costumbre irse a bañar. Yo cuando empecé a trabajar, estamos hablando por allá en los 61, ustedes ni planeadas estaban, en ese tiempo yo trabajé en una escuela que estaba más allá, cerca de los algodones, más allá de Cuervos. Y nos íbamos con los chamacos, como a 100 metros de la escuela. Estaba el río, pero río, bonito, los chamacos me llevaban al río, porque ellos eran los que conocían, ¿no? Entonces, era tan bonito el río, y pues se acabó, desafortunadamente. Agua sí hay, pero río ya no. ¿Se acuerda usted de cuando dejaron sus hijos de ir a jugar al canal, o sus nietos, o sobrinos? Mira, yo tenía la costumbre, siempre me ha gustado mucho salir al valle, todo lo que sea fuera de la ciudad. Entonces, eran las salidas, los domingos, irnos a bañar a los canales, ¿verdad? Ir pues, agarrar tu kilito de carne, las habas, y ya se hizo el día, ¿no? El domingo. Esto dejó de ocurrir en 1983. En 1983 se descubrió en Mexicali la amiba de vida libre. Ya este bichito había aparecido por allá en los 70, había aparecido en otros lugares y se había estudiado que producía encefalitis. Entonces, cuando aparece aquí, se prohíbe por las autoridades la entrada a los canales. Claro que tardó años en que la gente tomara conciencia, ¿verdad? Aunque en cada canal había un letrero, los hay todavía, de que no puedes entrar porque hay amiba, sobre todo en el verano. Pero la gente a veces hace caso omiso de eso y sigue yendo. Sin embargo, ha sido un problema porque ha muerto bastante gente, ¿no? Entonces, en esa fecha yo sí, muy obediente, dejé de ir. En cuanto supe que había ese problema, dejé de ir. A mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la escuela Quicotenca, que estaba muy cerca del Canal Pacífico, el canal traía una gran corriente de agua y había una parte que está frente a Cerro Prieto, a la entrada que ahorita hay al volcán. Venía el canal derecho y allí hacía una curva y entonces en esa curva el agua pegaba y estaba hondo. Y con mis alumnos, como eran poquitos alumnos y algunos eran hasta más viejos que yo, nos íbamos al canal a bañar y metíamos ahí. Yo no sabía nadar, ahí me enseñaron un poquito a nadar los muchachos, pero era muy bonito, toda esa vida que teníamos, total libertad de disfrutar del agua, de todo esto pues que nosotros, Wisteria, ¿qué era Wisteria? Wisteria era una represa, estaba por ahí por el rumbo del Canal 3, por ese rumbo, ahí estaba la represa y esa represa escurría, había un puente y había una especie de cascada, así caía como en 3 niveles. Y claro, los que sabían nadar y lanzarse clavados y todo eso, pues se lanzaban del puente. No faltó alguno que se rompiera la cabeza ahí, ¿verdad? Pero los que no sabíamos, pues allá abajito, ¿no? Por el cauce allá donde corría. Pero era como,
yo digo que es el primer centro vacacional que hubo en Mexicali, porque allí luego se hizo un restaurantito, vendían comida mexicana, vendían sodas y esas cosas. Entonces la familia iba ahí, los muchachos de aquellas escuelas, la de Saurecobollo, la Vicente Guerrero, mis hermanos por ejemplo, se pinteaban, se salían de la escuela y se iban a Huisterio, ¿verdad? Porque era un lugar muy visitado por nosotros los mexicalenses. Y pues así era la vida en Mexicali. Buscaba uno la manera de divertirse y siempre era el agua, ¿verdad? Ir al río Hardy, por ejemplo, había ahí pues el campo turístico El Mayor, había el campo Hardy, había dos, y la visita del domingo pues era ir allá con la familia, ¿verdad? Igual pues te llevas tu lonchecito y vas a disfrutar del agua, y rentaban lanchitas, te podías subir y todo eso. El agua estuvo muy cerca de la vida de nosotros, los viejos mexicalenses, ¿verdad? Desafortunadamente a ustedes ya no les tocó, porque pues por la miba más que nada, ¿no? Y por la falta de agua que ya, por ejemplo, las lagunas que hay ahorita y que están muy bonitas, pero no te puedes meter a ellas, están muy sucias, ¿verdad? Hay mucha hierba, la Xochimilco, la México, la campestre, no están ya en condiciones de que te bañes. Antes era un paseo obligado ir a la Xochimilco. Entonces, pues a ustedes ya les tocó otra época, tendrán muchos celulares, pero nunca van a saber lo que es aventarse a un canal pues son historias. Y es que la Xochimilco está al lado de un centro de transferencia y huele a basura. Pero ¿por qué está tan sucio el agua de los canales y de la...? Porque hay mucha hierba abajo. El problema de la Xochimilco siempre fue eso. Si se metían al centro de la laguna o un poquito retirado, el peligro era que las hierbas que crecían ahí te podían atrapar. Y de hecho, pues ocurría, ¿verdad? Entonces ya la gente no podía salir. Entonces yo pienso que todo eso de años y años está podrido y es lo que hace que huela. Nunca la limpia, pues. Es cuestión de que se limpiaran las lagunas. Yo creo que si se hacen obras tan importantes como el acueducto, como la misma, estas lagunas de oxidación y esto que se han hecho, las obras de rehabilitación de los canales del valle, ¿por qué no se rehabilitan las lagunas? ¿Verdad? Allí anda un grupo de gente, me ha tocado ir una vez solamente, fui con esta Pati, es increíble la basura que hay. Andabas caminando y llenabas una bolsa y otra bolsa y otra bolsa, y al siguiente domingo van y vuelven a sacar, porque la gente que vive en los alrededores tira la basura en la orilla de la laguna, plásticos, todo tipo de basura. Entonces es falta de educación, no nos educan para muchas cosas, ni en las escuelas, ni los padres, ni el gobierno, ¿verdad? Pero yo creo que esto, yo les digo a los alumnos que llevo, generalmente son niños chiquitos de 8 o 9 años de tercero, que es donde les toca la historia de Baja California, y los llevo a lo que yo llamo la ruta del agua, y ahí les voy explicando toda la historia y termino diciéndoles la importancia del agua y la importancia de cuidarla y de no ensuciarla, pues el agua en los espacios públicos, ¿no? Entonces, pero es muy extraño, muy raro que alguien lo haga. Entonces, tenemos esa cultura tan negativa respecto al cuidado del agua. Yo me acuerdo que en Mexicali la gente tiraba, ya no tanto, pero tiraba el agua, lavaba las calles con agua, ¿verdad? Sin pensar en el daño que le hace el pavimento, de por sí tan malo que hay en Mexicali, y luego a tirar el agua de manera absurda, ¿no? Pero creo que antes, cuando se visitaba el canal y los pozos, había una cultura distinta de cuidado ambiental o de agua, o nunca.
la No, hemos yo creo que tenido? nunca lo hubo. Nunca lo hubo porque yo siempre que he ido a los canales, pues encontraba basura, ¿verdad? No hay ese cuidado de que llevas tu bolsita para la basura y te lo traigas. Eso es algo que yo en los recorridos les hago, pero muchísimo hincapié a las maestras, ¿verdad? Que lleven sus bolsas y se traigan toda la basura que los niños a la hora de comer, porque se llevan su lonchecito ahí y los botes del agua, que todos se lo regresen y no me dejan un solo pedacito de basura. Pero pues es mínimo lo que se puede hacer. Yo espero que esos niños crezcan con esa cultura, ¿verdad? Yo ya no los voy a volver a ver, pero ojalá algo se les haya quedado, porque los recorridos les fascinan, los disfrutan y les encanta y ponen mucha atención los niños, son buenos todavía los 8 o 9 años y pero no hay esa cultura. Pues ojalá que ustedes ahorita que andan en esto lleguen hasta ese punto, ¿no? Del cuidado del agua y de los lugares donde hay agua. Porque yo veo, por ejemplo, hace poco subí Cerro Prieto, hace como 2 meses. Estaba ya haciendo calor, pero llegamos allá arriba y iba con unos amigos, una familia, y éramos como unas 15 personas y me llevaron de guía. Y botellas de caguamas allá arriba. Yo con ganas de quebrársele en la cabeza al tipo que las dejó, pero ya no estaba. Pero ¿cómo es posible que vayan a eso cuando hay el riesgo de subir, están en la altura? Digo, esos lugares son para ir con toda la buena disposición, no ir a esa, como si no pudieran esperarse una hora para bajar y tomarse la caguama abajo, ¿no? Botes de agua, es triste ver que no tenemos esa cultura. Así que hay que hacer algo, porque estamos viendo pues que los problemas del agua van a llegarnos, algún día nos van a llegar, no vamos a tener siempre el agua que tenemos ahora. Así que yo quisiera que, si vemos ahorita el video, para que vean la cantidad de agua que le damos a la costa. Y eso está mermando nuestra capacidad, ¿no? Las cantidades de agua que tenemos nosotros, y se extiende la agricultura, se quieren poner empresas que van a usar mucha agua y todo eso está, que tarde o temprano se van a instalar esas empresas. Ahí están esperando que cambie de gobierno para instalarse. Y todo eso nos lleva a un futuro, a mí ya no, mi futuro ya es muy corto, pero el de ustedes es muy largo. Y si no lo cuidan, pues quién sabe qué irán a hacer, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas a esto. Sí. Estaba pensando, ahorita está el proyecto del parque lineal en el canal de Independencia. No sé si los canales, por ser de la infraestructura más antigua de la ciudad, pueden considerarse como patrimonio industrial de la ciudad, como hay importancia de hablar de los canales, de saber por dónde están, de que se preserve su estructura, si bien no funcionando, porque ya no hay que regar, ¿no? En la zona interurbana ya no hay parcelas. Pero nos sigue llegando el agua por canales. Claro que sí. Yo digo, por ejemplo, el Canal Pacífico. Este Canal Pacífico que se convierte en Tulechec. El Tulechec se llama así porque en la época que lo hicieron, en la época de la rehabilitación, en el 73, por ahí más o menos, en esa parte había un vado y estaba lleno de tule. Fíjate qué importante es el agua. En toda esa zona, de acá del Tulechec y de Canal Cerro Prieto, ya no hay tule.
el tule era una planta que crecía en todos los canales, con eso se hicieron los techos. O sea, desde hace cientos de años los Cucapá, y luego los mexicanos que llegaron, poquito tiempo, porque luego empezaron a hacer de adobe y madera. Pero las primeras casas fueron de Cachanilla y tule. Los campesinos, en el 37, el montón de campesinos que llegó al valle con la reforma agraria, hicieron sus casas de Cachanilla y tule. Entonces, ahorita en todo ese canal del Tulechec, hasta donde lo recorrí hace poco, no hay tule. Me vine a encontrar el otro día que fui con Denaí acá a los drenes. Nos fuimos por los drenes y llegamos hasta la compuerta allá a Morelos, a la presa Morelos. Acá encontramos tule, un poquito de tule en unos canales, pero ya no hay tule, se está acabando también, es parte de la depredación que hemos hecho, pues. La misma cachanilla se está acabando, porque la cachanilla también crece en los canales, ¿verdad? Y hubo una época, ya no he visto, porque bueno, ya no paso por acá, por esta garita, pero antes me tocó ver muchas veces camiones cargados de cachanilla. Venían, cortaban la cachanilla, se lo llevaban, según decían, a los campos donde sembraban la vid en indio. Cuando estaba chiquita la planta, la protegían del viento y del sol con cachanilla. Entonces, también la cachanilla se está acabando, ¿no? Ya no hay como había antes. Entonces, los canales como este de Tulechec, que es el mismo que Cerro Prieto, que era el mismo Solfatara, que venía desde el canal Álamo, esos canales son parte de la historia y del desarrollo. El desarrollo agrícola del Valle de Mexicali, real desarrollo, es a partir de 1916, toda la zona de allá de Cerro Prieto, eran 14 ranchos en la colonia, la 1 le llamaban, el 1 del Chen. Toda esa zona, que eran 14 ranchos que administraba Adolfo Chen, por eso se llamaba el 1 del Chen, toda esa zona surge a la agricultura cuando se construye el Canal Pacífico, en 1916. Entonces, claro que sí son muy importantes y deben de protegerse los canales. ¿Por dónde va? ¿De dónde crees que le llega el agua a Tijuana, Ensenada, Tecate? Del canal Tulechec. Entonces, claro que sí, a mí me parece que, mira, yo sé que hay caminos que se protegen y que se declaran patrimonio cultural, el Camino Real Misionero, hay ríos que se protegen. Nosotros no protegemos nada, pero yo creo que los canales, cuando menos los más importantes, sí sería bueno protegerlos, cuando menos que se cuiden, se vigilen, algo se haga, ¿no? Porque los canales están activos totalmente, sin esos canales no vivimos. Entonces, las presas, la presa Matamoros, esa presa también es muy importante, de ahí sale una red de canales. El canal Delta es muy importante también, el canal Reforma, que es el que lleva el agua para allá, para la Progreso. Yo pienso que de esa red de canales debe considerarse algo especial en Mexicali. Así que, pues ahí se las dejo de tarea. Ay, no más. Ay, no más. Pues sí. no sé, chicos, ¿cuánto llevamos hablando? ¿Una hora? ¿Cómo hablan? Uy, Se me podemos fue súper agarrar rápido, monte, pero creo que está bien, o no sé si tienen temas pendientes, preguntas pendientes. A mí esto A mí del lo mío Tulechec, lo del Tulechec se me hace un temazo que hay que explorar luego, hay que ir a verlo, a Portales, porque además escuché la otra vez de una alumna que me decía, yo no sabía que este era el Tulechec, que pasa y que le da vuelta a Portales. Yo lo que había oído es, te voy a tirar al Tulechec. En broma, mala broma. Pero existe esa asociación negativa de que el Tulechec es a donde tiran a las personas. Cierto. ¿No? Enfrente del Tulechec vive una señora como de
90 años, sola. Doña Panchita ahí vive, siempre ha vivido desde que hicieron esa compuerta. Ajá. O sea, el canal siempre ha existido desde 1916, es el Pacífico. Llegaba a desembocar en la represa Wisteria, que les mencioné. Allí desembocaba en la represa y después de ahí se repartían los canales para la Progreso, para acá, para Mexicali. Bueno, el canal siempre existió. Y había una que otra compuertita, había una compuerta allí. Yo la conocí cuando trabajaba por aquel rumbo, porque enfrente vivía una familia con la que iba a comer de vez en cuando, me invitaban a comer. Y entonces enfrente había una compuerta chica, pero cuando se hizo la rehabilitación, se hizo la compuerta esta que le llaman Tulichet. Es una compuerta amplia, y no es cierto que hay muertos. Si el canal, vayan un domingo, está lleno. Yo le propuse a Denaí que haga una ruta de la represa allí, Wisteria, hasta Cerro Prieto, porque no es más que seguir derechito. Entonces, en los domingos está lleno de gente, familias que van a pescar. Yo no sé qué pescarán, pero van a pescar. Y hay una familia aquí, en la otra orilla del canal está otra, hay mucha gente. Hay centros vacacionales por allá que aprovechan el agua. Hay lugares que puedes hacer rentar y eso. No está sola. Pero sí me gustaría que vieran este video rápidamente para que sepan cómo está el asunto del agua en México. Sí, no traigo cómo conectar el USB aquí. ¿Tú traes? Ah, pues ya está, ya estamos grabando, ¿no? ¿O sí? Si quieren, cuando dice ella, me gustaría que vean el video, pues las meten el video en la edición. Pero si ella quiere verlo ahora mismo, si quiere seguir por ahí. Ajá, ve por el altavoz. Pues esa es todo lo que traigo, pero vean qué cosas tan bonitas hay de agua en Mexicali, aunque no parecen. Yo te aseguro que la mayor parte de la gente de Mexicali ni idea tiene de lo que tenemos de agua. Simplemente la salida de la presa Morelos del agua es todo un espectáculo ahí cuando sale hacia el canal. Muy, muy bonito. Pues eso es todo. Pues muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Nada, para servirles. Tecnología esto, o sea, le haces aquí y te regresa. ¡Wow! La fresona. Y le haces así. ¡Wow!